Previo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler ideó junto a sus hombres del partido nazi un procedimiento secreto para lograr una limpieza étnica, junto con la ocupación de nuevos territorios. A este programa lo llamó General Plan Ost, también conocido como Plan General del Este. En su diseño incluía la deportación de millones de personas provenientes tanto de Polonia como de las zonas occidentales de la Unión Soviética hasta Siberia, entre otros territorios europeos. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, el movimiento nazi estableció sus principios fundamentales. Así es como procuraron destruir la nación soviética, junto a aquello que suponga una amenaza comunista. A su vez, su plan consistía en conquistar todos los territorios que estén a su alcance, especialmente dentro de las fronteras con la nación gobernada por Joseph Stalin, con el objetivo de formar asentamientos a largo plazo y tener una mayor comodidad a la hora del ataque. En la noche del 23 al 24 de agosto de 1939, como parte de un movimiento intencionado, el Tercer Reich firmó junto al Estado soviético el Pacto Molotov-Ribbentrop, el cual establecía un acuerdo de no agresión entre ambas partes junto a la neutralidad de la Unión Soviética en el futuro conflicto bélico. Además, aceptaron la repartición de territorios que se encontraban ubicados entre sus fronteras, tales como Polonia y los países bálticos. El 1 de septiembre de ese mismo año, las tropas alemanas ingresaron a Polonia. Una semana después, fue la Unión Soviética quien se anexó a la invasión y se apoderó de la parte oriental. Los planes de Adolf Hitler iban a la perfección, mediante su táctica conocida como Blitzkrieg, es decir, guerra relámpago. Dio inicio a un ataque veloz y sistematizado que dejaba sin reflejos a los ejércitos enemigos y le permitía apropiarse de nuevos territorios. Gracias a este método, entre finales de 1939 y principios de 1941, la Alemania nazi logró invadir no solo Polonia, sino también Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. En medio de las distintas ocupaciones territoriales, Hitler comenzó a desconfiar de la Unión Soviética y los acusó de peligrar el suministro de hierro de Suecia y el de níquel en Finlandia. En el búnker del Tercer Reich comenzaban a oírse rumores de un avance en tierras estalinistas. Hitler buscó distraer a su par soviético ofreciéndole un paso hacia el sur. Tras idas y venidas entre ambas partes, el Führer llegó a la conclusión de que lo mejor era no perder el tiempo y avanzar sobre la Unión Soviética. Es por eso que el 22 de junio de 1941 puso en marcha la Directiva número 21, más conocida como Operación Barbarroja. De esta forma, Hitler no solo iba a eliminar el comunismo, sino que pensaba poblar de alemanes el extenso territorio soviético y establecer independencias tuteladas tales como el Estado ucraniano y la Confederación de Estados Bálticos. Después de la victoria en Francia, que tan solo les tomó 46 días, esperaban dominar el territorio soviético europeo en apenas 3 o 4 meses. Mientras el poderío militar alemán iba en notable crecimiento, Hitler observaba cómo sus pares comunistas presentaban innumerables bajas tanto en la campaña de Polonia como en la Guerra Civil Española. La Operación Barbarroja constaba de 3 fases bajo el modelo de la Blitzkrieg. La primera era la Batalla de las Fronteras, la cual consistía en embolsar y aniquilar a 2/3 del Ejército Rojo en los países bálticos, Bielorrusia, las minas del Péstamo en el Ártico y las llanuras de grano de Ucrania para ocupar importantes ciudades como Kiev, Minsk, Kharkov y Smolensk. La segunda etapa tenía como objetivo tomar las zonas industriales de Donetsk y Stalingrado, junto con la capital soviética, Moscú. La tercera fase se basaba en conquistar el resto de la Rusia europea,
alcanzando los montes Urales, el Cáucaso y los pozos petrolíferos de Bakú. El 15 de julio, el ejército alemán capturó Smolensk, lo cual significaba un importante eslabón para lograr la conquista de Moscú. De todas maneras, su ocupación se postergó debido a que un ataque sobre la capital soviética hubiese puesto en peligro a los flancos alemanes. En vistas de prevenir cualquier tipo de daño y destrozar la economía enemiga, Hitler ordenó asegurar los recursos alimentarios y minerales de Ucrania con la toma del norte y el sur, para así despojar Kiev y Leningrado de presencia soviética. A pesar de que tanto el comandante en jefe Walter von Brauchitsch como el jefe de Estado Mayor Franz Halder, junto con gran parte de la cúpula militar alemana, sugirieron un avance directo hacia Moscú, los altos mandos alemanes desestimaron sus opiniones. De hecho, les dijeron que solo cerebros osificados podían pensar en tal idea. Tras la negativa de Hitler, el ejército alemán logró un triunfo provisorio, provocando la pérdida de aproximadamente 700.000 hombres del Ejército Rojo. Para iniciar la batalla de Moscú, también conocida como Operación Tifón, el 16 de septiembre, el Führer ordenó activar la Directiva número 31. Para esta misión, las tropas alemanas contaron con más de 65 divisiones, entre las que había 42 de infantería, 13 blindadas, 7 motorizadas y la segunda división SS Panzer des Reichs. Fue así como el general Herr von Rundstedt envió a los segundo, cuarto y noveno ejércitos, junto con el segundo ejército Panzer, además de los efectivos que representaban la Francia de Vichy. De este modo, más de 1 millón de soldados, junto a 1.700 tanques, 1.900 cañones y casi 600 aviones, fueron en busca de la conquista de Moscú. Es importante aclarar que, en la antesala a esta importante batalla, las fuerzas alemanas habían sufrido grandes pérdidas que podrían ser trascendentales en caso de necesitar refuerzos en medio del duelo. Producto de la campaña de verano, la Luftwaffe, es decir, la Fuerza Aérea Alemana, tenía más de 2.500 aviones dañados. La Unión Soviética arrastraba un presente desolador. Hasta ese entonces, acumulaba varias derrotas en sus puntos más representativos, junto a la pérdida de aproximadamente 4 millones de hombres, entre muertes y caídas en prisión. Si bien en los momentos previos a la batalla, la Unión Soviética había logrado trasladar más de 1.500 industrias pesadas hacia los montes Urales, que luego se convirtieron en piezas claves para la producción de armamentos, el panorama aparentaba ser desfavorecedor para los hombres de Stalin. De todas maneras, el espíritu bélico de la Unión Soviética parecía estar intacto. Vale recordar que, 2 meses antes de la batalla de Moscú, la capital soviética había recibido un ataque proporcionado por la Luftwaffe. El objetivo de quienes idearon este preaviso era manipular y destruir la moral de la ciudadanía de Moscú. Durante ese episodio, los pilotos germanos provocaron más de 45.000 incendios en suelo soviético. Lejos de lograr su objetivo, la población se mostró enfurecida y Stalin redobló sus esfuerzos para enfrentar el desafío que se avecinaba. De este modo, el Ejército Rojo tomó nota de los planes de su enemigo y montó una defensa basada en 800.000 soldados, 770 tanques, más de 9.000 cañones y casi 500 aviones. Bajo las órdenes del general Alexander Vasilevsky, 3 importantes agrupaciones se estacionaron en el perímetro exterior a Moscú. Al norte se posicionó el frente occidental con los ejércitos 16º, 19º y 20º, bajo las órdenes del general Iván Koniev. Al sur, el frente de Briansk, encabezado por el general Andrei Yeremenko, quien dirigía los ejércitos segundo, 13º, 15º y 21º. Por último, en la retaguardia,
el frente de reserva del mariscal Semión Budioni, junto a los ejércitos 24º y 32º. En simultáneo, otro grupo de ejércitos se ubicó en las cercanías de la capital, organizando el distrito militar de Moscú. Tal era la planificación defensiva del Ejército Rojo, que hasta colocaron en el lejano oriente al primer ejército de choque comandado por Georgi Zhukov, para estar preparados ante una eventual invasión por parte de Japón. La Operación Tifón dio inicio a la batalla de Moscú el 30 de septiembre de 1941. Las defensas de Stalin aguardaban la gigantesca ofensiva, preparada por las filas alemanas en lo que se conoció como las bolsas de Viazma y Briansk. El Ejército Rojo fue sencillamente disuelto por un violento bombardeo de artillería y aviación. Los Panzer alemanes arrollaron sin piedad a las posiciones de vanguardia enemigas. Tras 13 días de lucha y sin ningún tipo de dificultad, el segundo ejército Panzer, liderado por el general Heinz Guderian, quien fuera el creador del concepto de la Blitzkrieg, avanzó más de 60 kilómetros hasta conquistar el fundamental bastión de Orel. Las comunicaciones entre el Ejército Rojo y el Kremlin se encontraban interrumpidas. Todas las centrales telefónicas y telegráficas habían sido destruidas. Un gran número de mensajeros habían fallecido producto de la embestida aérea. Por tal motivo, cuando llegaron los alemanes, fueron vitoreados por los desinformados lugareños, quienes creyeron que venían a ser salvados por el ejército local. El 4 de octubre, Viazma y Briansk se convirtieron en las primeras adquisiciones del Tercer Reich, en el marco de la batalla de Moscú. De todas maneras, el avance se volvió dificultoso para los alemanes, a causa de un efecto climático conocido como Raputitsa, provocado por las lluvias otoñales, las cuales convierten la superficie del suelo en pantanos de lodo. Su progreso se ralentizó, a pesar de haber utilizado caballos y encontrado algunas rutas alternativas en las que tanto tanques como camiones pudieron continuar su recorrido. El 7 de octubre de 1941, las vanguardias alemanas rodearon el frente occidental, cercando las bolsas de Viazma y Briansk. El frente de reserva del mariscal Budioni realizó todos los esfuerzos que estaban a su alcance para liberar a sus colegas desde el exterior, pero no pudieron evitar ser empujados hacia Roslavl. 14.000 soldados cercados intentaron escapar por los bosques, pero solo 3.000 lograron su cometido. Un día después, las filas alemanas cruzaron el río Ugra y se encaminaron a Kaluga. Este movimiento imposibilitó a los soviéticos de abandonar las bolsas y no tuvieron más opción que tolerar el máximo tiempo posible para lograr retrasar el avance hacia Moscú por parte del enemigo. Joseph Stalin y sus colaboradores convocaron una reunión de urgencia para determinar cuáles eran las decisiones que iban a tomar para conseguir que los alemanes frenen la tempestuosa invasión territorial. De este modo, Georgi Zhukov, quien había sido clave para vencer a Japón en la guerra de Khalkhin-Gol en las estepas de Mongolia y Manchuria, fue llamado a liderar el Ejército Rojo. El 10 de octubre, Zhukov, junto al político Georgi Malenko, el general Kliment Voroshilov y el ministro de Asuntos Exteriores, Vladislav Molotov, se congregaron en el Comité de Defensa de Estado para realizar ajustes y modificaciones en el accionar militar. Allí, optaron por retrasar el frente de norte a sur hasta Mozhaisk, Borodino y Kalinin, con el objetivo de aproximar las rutas de suministros y las comunicaciones, disolver el frente de reserva y trasladar el cuartel general primero a la ciudad de Alavino, para luego hacerlo hacia Perkushkovo. Además, decidieron establecer una nueva línea defensiva de 215 kilómetros por delante de Moscú, la cual estaba custodiada por 90.000 soviéticos sobre los sectores de Mozhaisk, Kaluga, Istra, Maloyaroslavets,
Volokolomansk y Podolsk. Producto de estas medidas, el Ejército Rojo pudo abatir por primera vez al enemigo, quien chocó contra las distintas fortificaciones que se levantaron en torno a los ríos Moskova, Kolocha, Lama, Luza y Sukodrev. Sin embargo, no todo eran buenas noticias para Stalin. La peor parte del conflicto se desataba en la mañana del 12 de octubre, cuando el Ejército Rojo perdía las localidades de Sichevka y Zubstov. 2 días después, seguían perdiendo posesión de ciudades, esta vez de Kalinin y Kaluga. Entre el 15 y el 18 de octubre, los Panzer continuaron rodeando el suelo soviético, apropiándose de Turnigovo, Lotochino, Makarovo, Karagatovo, Maloyaroslavets y Mozaisk. El 22, las filas del Tercer Reich alcanzaron el enclave de Naro-Fominsk, lo que constituyó un recorrido de 250 kilómetros desde el inicio de la operación. El 23 de octubre, los ejércitos soviéticos tercero, 13º, 19º, 20º y 32º fueron destruidos, y más de 700.000 soldados cayeron por muerte o cautividad. Esto provocó la rendición total de las bolsas de Briansk y Vyazma. Aturdidos por el embate alemán, los soviéticos no tuvieron más opción que volver a retrasar las líneas del frente oriental, a aproximadamente 50 kilómetros de Moscú, sobre un perímetro comprendido a lo largo de Novo, Zaboronki y el embalse de Istra. El 2 de noviembre, Stalin decretó el estado de sitio, por lo que se le dio comienzo a la evacuación de 2 millones de moscovitas que no tuvieron más opción que abandonar sus hogares y huir hacia zonas rurales de Kazán y a los montes Urales. No solo los civiles abandonaron su tierra natal en busca de proteger su integridad física, sino que también lo hicieron miembros de las altas esferas, como los cuadros del Comité Central del Partido Comunista, el Comité de Defensa del Estado y los distintos diplomáticos pertenecientes a distintas embajadas. A su vez, los bancos, los tesoros y las reservas de la nación fueron extraídos para impedir su captura por parte del ejército alemán. El caos azotó Moscú. Además de los terribles saldos militares que provocó la invasión alemana, suscitó un desorden ciudadano notable. En simultáneo, una agrupación de más de 500.000 habitantes, integrado en su mayoría por mujeres impulsadas por el lema de la Gran Guerra Patria, levantaron una triple alambrada de más de 100 kilómetros, cavando una zanja anticarro de 160 kilómetros de longitud y construyendo más de 1.400 emplazamientos artilleros para cañones o ametralladoras. Tal era el compromiso de la ciudadanía con la causa soviética, que crearon una milicia popular que mancomunó más de 100.000 voluntarios, repartidos en 25 batallones de obreros. Se sumaron al apoyo económico y humano organizaciones como la Escuela de Soviet Supremo de la República Soviética Federativa Rusa, la Escuela de Ametralladoras de Podolsk y la Escuela de Artillería y Político-Militar de Moscú. No obstante, no solo los adultos se unieron a esta causa, sino que también sumaron su colaboración miles de adolescentes de la Liga Juvenil Comunista. Resultó en un rol clave en la ayuda del pueblo soviético, ya que, con la construcción de más de 600 kilómetros por delante de Moscú, sumada a una línea fortificada de norte a sur sobre Kalinin, Serpukov, Dorokovo y Aleksin, consiguieron que el avance alemán sea cada vez más lento. A su vez, las Raputitsa provocó nuevos estragos en el ejército del Tercer Reich, quienes, debido a las impresionantes lluvias torrenciales, vieron cómo sus camiones, cañones y caballos se hundían en el lodo, además de la pérdida de una gran cantidad de gasolina y materiales en general. Las estrategias de los soviéticos se iban renovando con el correr de los días. Probablemente, sus recursos se agotaban con el transcurrir de la guerra, pero no así su creatividad y su resiliencia. De esta manera, implementaron nuevas formas de atacar,
tales como colocar explosivos en cuerpos de perros para que, al pasar cerca de los tanques, fueran detonados y acabaran con los blindados. Además, los soldados lanzaban bombas de mano contra los Panzers alemanes, destruyendo varios ejemplares. Alemania no se daba por vencida y el 14 de noviembre de 1941 lanzó un bombardeo aéreo integrado por 190 aviones caza y 55 bombarderos. Se trataba del mayor ataque hasta la fecha provocado por aviones. Cientos de edificios y viviendas fueron derrumbados, lo que causó una desoladora cantidad de muertos. Algunos días después, 300 Panzer destruyeron más de 50 blindados rusos en el frente de Kalinin. A pesar de los cambios de estrategia y los terribles esfuerzos soviéticos, nada parecía cambiar en Moscú. Un nuevo milagro climático traía una luz de esperanza al Ejército Rojo. En diciembre de 1941, una nevada inesperada azotó Moscú, tiñendo el suelo de blanco. Este abrupto cambio climático tomó por sorpresa a ambos bandos, pero sobre todo a los alemanes, quienes no estaban acostumbrados a temperaturas que oscilaban entre los 28 y los 35 grados bajo cero. Además, a diferencia de sus enemigos, no disponían de abrigos ni de accesorios para tolerar los efectos provocados por la nieve. Cientos de soldados fallecían y los blindados se trababan debido a la ausencia de lubricantes para poner en marcha los motores. Eran tales los estragos provocados por el inconveniente temporal que los generales solicitaron a Hitler pasar a la defensiva, pero obtuvieron una negativa argumentada por la urgencia de tomar Moscú. Sin posibilidad de decisión, el 2 de diciembre, los efectivos germanos iniciaron su marcha, avanzando 8 kilómetros a las afueras de Lenino, Tula, Serpukhov, Kayira, Mordves y Aprelevka. Sin embargo, a diferencia de las anteriores oportunidades, se encontraron con una férrea defensa soviética, posicionada estratégicamente dentro de las trincheras. Esto trajo como saldo la muerte de cientos de alemanes en la nieve soviética. Tras esta esperable caída, producto de las condiciones climáticas, el 62º Regimiento Panzer de Ingenieros ocupó Khinki, una pequeña aldea a 16 kilómetros de Moscú. A pesar del triunfo, las malas noticias no tardarían en llegar para Hitler, ya que, aunque no lo sabía, esta victoria sería la última en la totalidad de la batalla de Moscú. Fortalecidos por los últimos sucesos de la contienda, el 3 y 4 de diciembre, el Ejército Rojo lanzó varios contraataques que consiguieron alejar al enemigo de Naro, Tula y Aprelevka. Tras contemplar la resurrección soviética, el Führer entró en razón y aceptó las recomendaciones que le indicaban adoptar una estrategia defensiva. No obstante, una noticia que llegaba a manos de los espías soviéticos preparaba un banquete letal para el Tercer Reich. Richard Sorge, un espía soviético de origen alemán, les confirmó a las autoridades estalinistas que el ejército japonés no tenía planeado involucrarse en una guerra contra la Unión Soviética en la región de Siberia. Esta información se tradujo en una ventaja adicional, ya que todas las divisiones concentradas en el lejano oriente fueron trasladadas hacia Moscú. Las fuerzas del Ejército Rojo se reforzaban sorpresivamente, sumando más de 1 millón de soldados, 200 tanques y casi 1.400 aviones. El 5 de diciembre, un potente bombardero de artillería y lanzacohetes Katyushka cayó sobre toda la línea defensiva del grupo de ejércitos centro-alemán. En simultáneo, decenas de aviones Sturmovik II lanzaron ataques aéreos que destruyeron centros de mando, posiciones de cañones y concentraciones de carros enemigos. A su vez, las filas soviéticas ubicadas en el frente de Kalinin iniciaron una contraofensiva espectacular que acabó con miles de soldados alemanes. Ese mismo día, escuadrones de tanques T-34,
junto a esquiadores siberianos, jinetes cosacos y turquestanos, abatieron a las últimas filas germanas y provocaron desastres imposibles de reparar. Un día después, fue el frente occidental el que se abalanzó sobre las primeras trincheras alemanas. La tercera división Panzer, la 17ª división de reserva y la 29ª división motorizada fueron duramente castigadas, convirtiéndose en las que más daños sufrieron al final de esta batalla. En el sur, más precisamente en la localidad de Mikhailov, el frente sudoccidental derrotó a sus contrincantes alemanes. El 8 de diciembre, el segundo cuerpo de caballería soviético del frente occidental, junto al 10º ejército soviético, arremetieron contra las ciudades de Mikhailov y Venez. Allí, estuvieron a pocos segundos de acorralar a las fuerzas nazis acorazadas, si no fuera porque algunos efectivos pudieron escapar en sus vehículos blindados. De todas maneras, lograron destruir aproximadamente 70 tanques. Durante ese mismo día, el Ejército Rojo completó la liberación de Krinkovo y el embalse de Istra. Los días transcurrían y la tendencia no se modificaba. El ejército alemán veía cómo lo que supo ser una batalla exitosa se desmoronaba hasta transformarse en su peor pesadilla. Las ciudades que les había costado semanas conquistar volvían a manos de las fuerzas soviéticas. El 12 y 13 de diciembre, el quinto ejército soviético recuperaba las localidades de Solnechnogorsk y Lin, en donde se libró un feroz duelo contra el enemigo que acabó culminándose 2 días después. El Führer detestaba mostrarse débil frente al enemigo, pero las condiciones del enfrentamiento le obligaban a tomar determinaciones que jamás hubiese querido. De esta manera, las fuerzas alemanas desestimaron su estrategia defensiva y abandonaron sus posiciones para retirarse de manera precipitada hacia una nueva línea de protección entre el río Ruza y el río Lama. El 16 de diciembre de 1941, las tropas alemanas fueron expulsadas de Kalinin. 3 días después, los soviéticos reconquistaban la aldea de Palashkino. En simultáneo, las filas nazis abandonaban Tula. La última imagen dejaba una sonrisa avergonzada para los alemanes, ya que lograron destruir más de 20 tanques y 300 vehículos del enemigo. Posteriormente, las tropas germanas huyeron de la Unión Soviética en 102 aviones Junker Ju-52 de la Luftwaffe. El Ejército Rojo comenzaba un nuevo año despidiendo a las tropas alemanas de Moscú y empujándolas a más de 300 kilómetros de distancia. El 7 de enero, la batalla de Moscú acabó con victoria soviética. Más allá de haber recuperado su capital, el saldo de bajas era bastante negativo. El Ejército Rojo lamentó 650.000 muertos y 630.000 prisioneros a manos de los alemanes. Además, sufrió la destrucción de más de 1.000 tanques. Por parte de las filas del Tercer Reich, lamentaron la muerte de más de 45.000 soldados, además de los aproximadamente 130.000 que acabaron heridos. En cuanto a la pérdida material, el saldo fue de 1.300 tanques, 2.500 cañones y 5.000 vehículos. Como parte de los análisis posteriores al enfrentamiento, se ha concluido en que el mayor error de Hitler, a la hora de plantear su estrategia, fue dividir la ofensiva en un gran número de objetivos. Al esparcir su poderío, se disminuía notoriamente su fuerza. Debido a que Moscú era el eje de comunicaciones y un centro industrial fundamental para la Unión Soviética, el ejército alemán habría conseguido un mejor resultado si proponía un ataque concentrado que dividiera el territorio en 2 secciones para atacar por separado. Es por eso que se considera un grave error la postergación de fechas en el ataque a Moscú, para priorizar el avance por Ucrania y Leningrado. Alemania ha perdido 2 meses debido a su cambio improvisado y, en una guerra, este tipo de decisiones se pagan caro. De ese modo,
y a pesar del inicio fallido, el Ejército Rojo tuvo el tiempo suficiente para pensar un plan estratégico. Además, como dijimos al comienzo, el Tercer Reich pecó de exceso de confianza al pensar que en tan solo 3 o 4 meses podía ocupar el extenso territorio enemigo. Debido a su egocentrismo desmedido, el Führer dio por sentado que sus filas no precisarían ropa de invierno, ya que, según sus planes, para la época de la nevada sus soldados estarían en Alemania, con el triunfo bajo sus brazos. Probablemente, si el ataque hubiese comenzado al momento que los generales del Führer sugerían, el resultado final habría sido otro. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo carecía de un plan coherente de defensa, debido a que desestimaban la posibilidad de un golpe inminente. Al momento del ataque, solo tenían algunos efectivos desperdigados por la frontera en una estrecha línea. De este modo, y ante una sólida estrategia del enemigo, corrían el riesgo de ser envueltos, por tanto, obligados a rendirse. Pero Stalin no era un hombre que se daba por vencido fácilmente, sino todo lo contrario. En los primeros días de la invasión, durante su discurso en la Plaza Roja, advirtió: «Si quieren guerra de exterminio, la tendrán». ¿Acaso ese era un aviso de la debacle que se le aproximaba al Tercer Reich? Los cientos de miles de soldados y oficiales alemanes que sobrevivieron a la batalla de Moscú, pero quedaron como prisioneros de guerra, fueron enviados a los denominados gulags. La sigla gulag refiere a la Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional. Se trata de la rama de la NKVD, es decir, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión Soviética. Esta unidad se encargaba de dirigir el sistema penal de campos de trabajo forzados. Desde su creación en la década de 1930 y hasta su desarticulación a principios de los años 50, los gulags albergaron más de 14 millones de presos políticos y todo tipo de delincuentes. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en los gulags ya residían aproximadamente 2 millones de personas. Ese número aumentó notoriamente con la entrada de la Unión Soviética al conflicto bélico. Luego de iniciada la Segunda Guerra Mundial, los directivos de los gulags crearon el término katorga, el cual refería a un tipo de sistema de trabajo extremadamente abusivo, superior al que debían tolerar el resto de los prisioneros. Los encargados de realizar estas tareas eran ni más ni menos que los soldados y colaboradores nazis, por los que guardaban un particular desprecio. Esto significa que los supervivientes a la batalla de Moscú fueron sometidos a los más esclavizantes castigos. Los prisioneros debían trabajar largas horas sin pausa y carecían de tiempo para la recreación. Solo disponían de entre 4 y 5 horas para dormir. Esto último aparejaba serias consecuencias respecto a la productividad. Pero a Stalin parecía no interesarle. Era más importante que sintieran el desprecio a la vida por sobre su utilidad al servicio del trabajo. Además, la alimentación de los prisioneros era de escasa a nula, debido a la falta de provisiones que aquejaba a Europa casi en su totalidad. Tras la batalla de Moscú, continuaron los intentos de Alemania por ocupar territorio soviético. Durante el verano de 1942, lanzaron un ataque masivo en el sur y el sureste, donde se desató la batalla de Stalingrado. Buscaban apoderarse de su centro industrial y de su posición estratégica de cara al río Volga. Además, pretendían adueñarse de los campos petrolíferos del Cáucaso para paralizar el esfuerzo soviético y asegurarse el combustible para continuar con sus planes bélicos. Sin embargo, durante el mes de noviembre de ese mismo año, las fuerzas británicas y estadounidenses desembarcaron en el norte de África y Hitler, para contrarrestar el peligro, transfirió una gran cantidad de soldados y armamento que se hallaba en suelo soviético. Algunos días después, el Ejército Rojo lanzó una contraofensiva masiva en Stalingrado y en menos de una semana
lograron detener el avance enemigo, que acabó con la rendición alemana el día 2 de febrero de 1943. Allí, Alemania sufrió la muerte de casi 280.000 soldados, mientras que más de 100.000 fueron tomados como prisioneros y corrieron el mismo destino que los cautivos de Moscú. El 5 de julio de 1943 tuvo inicio la batalla de Kursk. Como Rusia tenía conocimiento de los planes alemanes, solo tardó 11 días en doblegar sus intentos de conquista. En el mismo momento en que el Ejército Rojo realizó su contraofensiva, los aliados occidentales marcaron presencia en Sicilia. Hitler no tuvo más opción que enviar una gran cantidad de refuerzos a territorio italiano. Fue en ese momento que Alemania comenzó su retirada ininterrumpida del frente oriental. Para finales de 1943, el ejército del Tercer Reich perdió absolutamente su poderío en la Unión Soviética y no pudo retomar la ofensiva. Durante el verano de 1944, las fuerzas soviéticas llevaron a cabo una ofensiva letal contra los alemanes en suelo bielorruso, la cual denominaron Operación Bagration. El enfrentamiento acabó con victoria para el bando atacante, eliminando por completo la existencia del centro de grupos del ejército nazi. Luego de lo que el pueblo estalinista consideraba una victoria categórica, decidieron realizar largas jornadas de festejos. Al momento de organizar la celebración, recordaron las declaraciones públicas realizadas por los líderes nazis durante el otoño de 1941, que aseguraban que se encontraban realizando los preparativos de un desfile triunfal en la Plaza Roja. De hecho, debido a la magnitud del evento, tenían confirmada la presencia de Adolf Hitler para dar un conmovedor y alentador discurso. Como la historia indica, eso no ocurrió, pero los soviéticos no perdieron la oportunidad de tomar represalias. El 17 de julio de 1944, 120.000 residentes de Moscú y visitantes de todo el país asistieron a la Plaza Roja para ver desfilar a aproximadamente 60.000 prisioneros de guerra alemanes, entre los que se encontraban tanto soldados como oficiales. El desfile fue denominado el Gran Vals, en honor a la película musical estadounidense de 1938. El concepto de vals remitía al recorrido que los prisioneros debían realizar en torno al anillo de los jardines de Moscú, emplazado en una avenida circular que rodeaba el centro de la ciudad. Si bien no existe confirmación sobre quién diseñó esta idea, muchos creen que no fue otro que Joseph Stalin. Cabe decir que el diseño de la operación se llevó a cabo en absoluto secreto. Ni los militares soviéticos, ni los prisioneros alemanes, ni los ciudadanos moscovitas fueron avisados con anticipación. Uno de los pocos documentos que han llegado al dominio público data del 15 de julio de 1944, cuando Beria informó al Comité de Defensa del Estado que los prisioneros de guerra serán trasladados por las calles de Moscú a partir de las 11 a.m. del 17 de julio. El público fue avisado el mismo día del desfile, mediante un aviso radial y gracias a una publicación en la última página del periódico Pravda. En el enunciado, las autoridades solicitaron a los ciudadanos cumplir con el orden mantenido por la policía y no molestar a los prisioneros de guerra de ninguna manera. Es así que, a partir del 14 de julio, miles de prisioneros fueron trasladados a Moscú y se alojaron tanto en el estadio Dinamo como en el hipódromo. Para tolerar la humillación a la que debían exponerse, los alemanes fueron bien alimentados y les dieron grandes cantidades de agua para que pudieran tolerar la ardua marcha. Cada uno de los prisioneros estaba vestido con un uniforme cubierto de polvo, como símbolo del duelo perdido. Además, recibieron estrictas órdenes de no lavarse previo al desfile, para que el público los viera en condiciones miserables. Cada uno de estos efectivos estaba escoltado por un representante del Ejército Rojo. El desfile
estuvo encabezado por más de 1.200 oficiales de alto rango alemán. Al frente, 19 generales, 6 coroneles y 6 tenientes, vestidos de uniforme completo, luciendo sus engalanadas medallas. Entre ellos se encontraban los generales de infantería Paul Gustav Volkers, Friedrich Wolwitzer, los tenientes generales Vinzenz Müller, junto al general Gottfried von Hermannsdorf. Se escucharon algunos pocos insultos y maldiciones dirigidas hacia los prisioneros. Quienes intentaron tirar piedras fueron interceptados en el momento. Según palabras del prisionero Bernhard Braun, admitió que se preguntó: ¿me siento humillado? Probablemente no. En la guerra pasan cosas peores. Estábamos acostumbrados a cumplir órdenes, así que, al caminar por las calles de Moscú, simplemente cumplíamos las órdenes de nuestros escoltas. El poeta Yevgeny Yevtushenko estuvo presente como espectador del desfile, y si bien por aquel entonces tenía apenas 12 años, dejó interesantes memorias. Todas las aceras estaban colmadas de gente, rodeada por los soldados y la milicia. Esta muchedumbre la integraban mujeres, las mujeres rusas, con las manos deformadas por las duras labores, con hombros sobre los cuales reposaba el peso esencial de la guerra. Probablemente, a cada una de ellas los alemanes les habían quitado, ya fuera a su padre, a su marido, a su hermano o a sus hijos. Todos los convictos alemanes subieron inmediatamente a los trenes para ser transportados a los campos de detención. Poco tiempo después, la respuesta enemiga llegó. Desde el alto mando del Tercer Reich, se enfurecieron por la humillación a la que fueron expuestos sus hombres, por lo que ordenaron realizar un desfile de prisioneros estadounidenses y británicos por las calles de París. Luego de varios meses transcurridos, post final de la Segunda Guerra Mundial, durante el año 1946, en la Unión Soviética todavía existían más de 240 campos de trabajo, en los que albergaban más de 1 millón de prisioneros. Con el correr del tiempo, ese número fue en ascenso hasta acercarse a los 4 millones. Cerca del 70% se encontraban con problemas de salud. Los prisioneros de guerra que participaron en la batalla de Moscú y en otros enfrentamientos fueron asignados a batallones de trabajo. Humillados a causa de sus delitos perpetrados durante el mayor conflicto bélico de la historia, los exmiembros de las fuerzas nazis fueron cruelmente obligados a reconstruir fábricas, presas, ferrocarriles y puertos. Algunos de ellos realizaron tareas en una fábrica de vidrio, ubicada en un suburbio de Moscú, llamado Litkarino. Otros construyeron un edificio de archivos en Krasnogorsk, basándose en el proyecto del prestigioso arquitecto alemán Paul Spiegel. También eran encargados de la tala de árboles y de la construcción tanto de carreteras como de ferrocarriles en zonas remotas y de difícil acceso. No faltaron quienes colaboraron con la extracción de minerales en las minas de la cuenca del río Don. Allí extraían uranio, carbón y hierro. Las experiencias vividas en los campos de trabajo en la posguerra no son muy distintas a las que debían soportar mientras el Tercer Reich luchaba por dominar el mundo. Según el prisionero Reinhold Brau, al principio teníamos que cargar 2 vagones de tren con madera durante un turno de trabajo. Luego la norma aumentó a 3 vagones. Nos obligaban a trabajar 16 horas al día, también los domingos y los días festivos. Volvíamos al campo a las 9 o 10 de la noche, pero a menudo lo hacíamos a la medianoche. Recibíamos una sopa aguada y nos quedábamos dormidos para que, al día siguiente, a las 5 de la mañana, volviéramos a trabajar. Según el oficial Heinrich Eichenberg, quien también debió tolerar las penurias de la posguerra en tierras soviéticas, el problema del estómago estaba por encima de todo. El alma y el cuerpo se vendían por un plato de sopa o un trozo de pan. El hambre estropeaba a las personas, las corrompía y las convertía en animales. El robo de productos de sus propios compañeros se convirtió en algo habitual. Durante 1946, la tasa de muertes ascendía respecto al último año y se acercaba a las 300.000 personas.
A pesar de que muchos alemanes continuaban siendo prisioneros, algunos gozaron de la ansiada libertad. En junio de 1945, los soviéticos liberaron cerca de 200.000 prisioneros enfermos y debilitados. 2 meses después, ese número ascendió a 600.000. A pesar de ser liberados, las condiciones de transporte no se diferenciaron de las de un campo de trabajo. Los pasajeros no recibían ni agua ni alimentos durante los largos días en los que los trenes atravesaban las tierras soviéticas. Una vez en suelo alemán, fueron trasladados al campo de reubicación soviético de Frankfurt, en donde transcurrieron las siguientes 48 o 72 horas. Finalmente, las filas del Ejército Rojo los enviaron a sus localidades natales. La repatriación de los prisioneros de guerra alemanes desde tierras soviéticas acabaron oficialmente en 1950. Sin embargo, durante los siguientes 6 años, entregaron entre 10.000 y 20.000 cautivos que no habían sido declarados de manera regular. Además, lo que pocos saben es que los soviéticos crearon 10 campamentos especiales en Alemania, en los cuales tenían aproximadamente 176.000 prisioneros. Según Karl Wilhelm Wichmann, quien estuvo preso en el campo de Torgau, en Sajonia, no podíamos salir. Estábamos de 3 en 3 en las celdas. Apenas nos daban de comer y había que matar el tiempo. Al finalizar el cautiverio, 1/3 de los prisioneros había muerto. Quienes pudieron salir sanos y salvos tenían prohibido mencionar las condiciones en las que vivían en los campos, ya que eran acusados de incitación y calumnias. Luego de la caída de la República Democrática Alemana, investigadores descubrieron fosas comunes en las que encontraron más de 7.000 cadáveres. En cuanto a los convictos que trabajaron en los gulags de Stalin, según las estadísticas oficiales soviéticas publicadas en el año 1956, más de 2 millones de prisioneros alemanes fueron repatriados a Alemania. De todas formas, hay quienes indican que esas cifras fueron manipuladas y que en realidad fueron aproximadamente 600.000. Sin lugar a dudas, la batalla de Moscú ha generado un antes y un después en la invasión alemana sobre la Unión Soviética. Fue el punto de inflexión para cambiar el rumbo de la guerra y llevar a Alemania hacia el abismo total.